18 de septiembre de 2012. Reynosa, Tamaulipas. Un abismo de hollín espeso asfixia la bóveda celeste justo encima del complejo gasero de petróleos mexicanos. Adentro, las llamas devoran ductos, llaves y fierros retorcidos con una precisión macabra, casi ensayada. Bastan unos instantes para que 30 obreros y empleados externos pierdan la vida calcinados. 46 almas escapan despellejadas, respirando ceniza, condenadas a una existencia rota. Tras los acordonamientos perimetrales, el exterior es un mar de mujeres destrozadas, chamacos exigiendo respuestas por los papás que jamás volverán, mientras colegas manchados de carbón observan la masacre arder, paralizados por la impotencia pura. Justo cuando este país apesta a hidrocarburo, pellejo chamuscado y acero líquido, un estruendo muy distinto rasga la madrugada al otro lado del planeta. Ningún lamento de ambulancia ni grito de luto. Se trata del motor bestial de un Ferrari 458 Spider bañado en oro, devorando las calles de Montecarlo. Al volante, según la prensa de la época, iba el vástago del cacique que secuestró la cúpula petrolera nacional por sexenios. Ese chasis deslumbrante escupía desprecio. El simple recubrimiento de esa nave valía lo necesario para blindar con trajes seguros a los albañiles que sudaban sangre en Reynosa, jugándose el pellejo a cada segundo. Semejante choque de realidades no era fortuito, sino la radiografía brutal de un sistema podrido. Por una esquina, peones metiéndose a instalaciones oxidadas cobrando sueldos de miseria. Por la otra, una dinastía trepada en vuelos exclusivos, acaparando joyas Cartier, tapando mansiones y vomitando opulencia como si los billetes crecieran en macetas. Entre esa fosa y ese palacio reinaba Carlos Romero de Champs. En esta entrega destaparemos 4 verdades. La primera, cómo un chiquillo engendrado en la miseria más arrastrada transformó su inanición en un hambre psicópata por dominar. La segunda, la puñalada por la espalda con la que derrocó a la quina, adueñándose del trono absoluto del gremio petrolero. La tercera, la maquinaria fraudulenta que ordeñó fortunas enteras para patrocinar los desplantes grotescos de su sangre. Y finalmente, la sentencia más helada que soltó con los cadáveres aún humeando. Unas palabras que desnudan su alma marchita mucho mejor que 1000 hojas de investigación. Sin embargo, previo a pisar Reynosa, deslumbrarnos con deportivos dorados y presenciar el colapso, necesitamos escarbar en el pasado. Las bestias de este gobierno no brotan desde las alturas, se van ensamblando. Toda pesadilla arranca en algún lado. Nadie llega al mundo siendo la encarnación misma del cinismo. Previo a la inmunidad política, los cortes europeos, los guardaespaldas y los autos de lujo, existió un crío. Un chamaco que vio la luz el 17 de enero de 1944 en Tampico, Tamaulipas. Era un país donde exprimir la tierra auguraba soberanía, aunque en secreto, fertilizaba abismos de injusticia social sin precedentes. Lo bautizaron Carlos Antonio Romero de Champs. Muchísimo antes de ostentar títulos de cacique, legislador o amo clandestino del gremio, tragó un desprecio que se le tatuó en las entrañas para siempre. El puerto tamaulipeco de los años 40 no tenía nada de fotogénico. Era un bochorno que derretía el alma, terracería hostil y un tufo permanente a marea, mugre y gasolina. Obreros que se partían la madre hasta sangrar, y amas de casa multiplicando centavos por arte de magia. Doña Clementina de Champs mantenía el jacal a flote con el estoicismo mudo de la clase baja de entonces. Callada la boca, jineteando morralla, cosiendo parches y normalizando el hambre. Por su parte, don José Romero García arrastraba un pasado salvaje, agresivo, mucho más denso que toda la verborrea de la grilla laboral. Provenía de ese país indomable, de trincheras y navajazos, de tipos que endurecieron el cuero antes de permitir una lágrima. Tras sobrevivir tanto infierno, acabó de peón ferroviario y petrolero, rompiéndose el lomo para que su prole no se desbarrancara en la ruina total. Visualiza la escena. Paredes de tabla a punto de colapsar, techos de zinc carcomidos y el calor jarocho castigando sin piedad. El ardor en la cara por la carencia, por mendigar, por tragar saliva viendo a otros mocosos con la panza llena y camas decentes. Existen miserias que además de provocar desnutrición, retuercen el espíritu. La brújula moral del joven Carlos no tardó en pudrirse. Le entró a todo. De chalán,
cargador, vendedor ambulante y 1000 usos explotado. Desde escuincle, asimiló que en suelo azteca sudar no te saca de jodido, que te puedes deslomar 20 horas y seguir siendo escoria al caer el sol. Y captó una lección peor. La raza castiga lo que no encaja. Ser pálido y quemarse rápido lo convirtió en el tiro al blanco del barrio. Lo bautizaron, con sorna, el güero guacamaya. Suena a burla inocente, hasta cómica, pero cuando la carrilla te golpea a diario por décadas, la gracia muere, se vuelve una llaga purulenta, y el resentimiento, cuando no sana, muta en sed de control. Esa fue la rabia que germinó en sus adentros. Más que simple avaricia, era una carencia siniestra. No buscaba lana para salir del bache, exigía billetes para borrar su complejo de inferioridad. Despreciaba la admiración honesta, ansiaba sumisión total. Su meta no era evadir la precariedad, sino aplastarla a pisotones. Probablemente te has cruzado con tipos de esa calaña, cabrones que no escalan para crear, sino para destrozar cualquier reflejo de su propio fango. En 1961, a sus escasos 17 años, halló su vía de escape. Se afilió al priismo. Cero ideales, nula vocación de servicio. Se metió ahí porque descifró una ley no escrita antes que los viejos. En este país el hueso no se muerde chingándole más duro. La verdadera autoridad se alcanza lamiendo las botas adecuadas, fingiendo muecas en la foto perfecta y repitiéndole a la maquinaria exactamente su propia retórica. 8 calendarios más tarde, en 1969, se abrió el Pórtico Maestro. Petróleos Mexicanos. No pisó las oficinas por genio o ingeniero ilustre. Entró arrastrándose, apadrinado por compadrazgo, la misma puerta trasera que usan los que acaban secuestrando el timón. Y justo en esas entrañas desenmascaró el verdadero núcleo del monopolio. El músculo no residía en las oficinas corporativas, latía en la cúpula gremial. Una mafia alterna capaz de regalar privilegios a manos llenas, asfixiar a los disidentes, catapultar futuros o cavarles la tumba. Manejando los hilos de esa bestia figuraba Joaquín Hernández Galicia, alias La Quina, un semidios intocable, venerado y espeluznante. Ahí el joven aplicó su único talento nato: mimetizarse, tragarse el orgullo, guardar silencio y adular. Terminó de chofer, peón de recados, el clásico gato utilitario, un fantasma domesticado, vigilante, servicial, proyectando la farsa perfecta de un insecto inofensivo. El gran líder confundió cobardía con fidelidad. Sin saberlo, criaba un parásito letal frente a sus narices. Un sociópata en potencia que procesó las burlas para forjar tácticas oscuras. Un depredador que ya no buscaba un asiento en la mesa directiva, venía a expropiar la silla entera. El que trae hambre atrasada no se llena nomás asomándose al festín. 1989. Tampico despierta ahogada por las botas militares. Cuarteles volcados, convoyes del gobierno, cañones listos, gritos ahogados y zaguanes hechos pedazos. Cuestión de un suspiro para que Joaquín Hernández Galicia, La Quina, ese cacique intocable que manejó a los petroleros como su pinche feudo personal burlando al mismísimo país, mordiera el polvo. Lo arrastran por disque a armar guerrillas, matar y conspirar. El chisme sacude a la raza entera como toque en los huevos. Cayó el ogro. Pero agárrense, que ahí no empieza lo cabrón. Lo verdaderamente retorcido es que el gobierno no ocupó puros guachos. Usó a la chichincle que le abría la portezuela, le cargaba el portafolio, le pelaba los dientes y aguardó calladito para ensartarle el puñal por la espalda. Ese traidorazo se llamaba Carlos Romero de Champs. Hasta ese día, la banda sindical lo topaba como un don nadie. Un gato comodino, una cara desabrida, un chalán X, cero lucidor. El clásico bulto que parece resignado a tragar polvo en la sombra del patrón por el resto de sus días. Pendejos los que se confiaron. Existen cabrones que nacen con luz propia y otros que nacen para acechar en la penumbra. Y el tal Carlos era de los últimos. De esa lacra letal que te abraza mientras mide de a cómo va a ser el trancazo, de los que agachan la cabeza escaneando tus flaquezas, fingiendo ser perros fieles, hasta que les pones el hueso mayor a 1 milímetro del hocico. Y en nuestra patria, los hilos se estaban tensando.
Carlos Salinas de Gortari recién trepaba a Los Pinos en diciembre de 1988, apestando a fraude y con la silla presidencial tambaleándose. Le urgía dar un manotazo en la mesa, dejar claro quién mandaba. Ningún pelado le iba a respingar al nuevo Tlatoani, ni el mismísimo padrino del crudo nacional. La quina ya era una piedra en el zapato. Pesaba mucho, se mandaba solo y ya se le había hecho costumbre tutear al presidente. Para borrarlo del mapa, aventarle a la tropa no iba a ser suficiente. Tocaba podrirle el jacal desde las tripas. Urgía pescar a un Judas que rematara la parroquia entera con tal de apoderarse de la limosna. Y ahí saltó Carlos al quite. Machácale tantito. Un güey forjado a puros escupitajos. Entrenado para agacharse, tragando veneno por décadas de sentirse una cucaracha, que de putazo capta que puede brincar de ruletero a amo, de tapete a patrón, de fantasma a rey. ¿Qué chingados hace un perfil así cuando huele que clavar el puñal lo forrará de billetes? Calcar la bajeza de Romero Deschamps. Por años, la quina lo arropó jurando que era de fiar. No más por ser paisano jaibo, por masticar el caló de la grilla y porque tenía el hocico cerrado. Pero la mudez no siempre es fidelidad. Hay veces que nomás están juntando parque. A veces es puro colmillo afilándose, checando cómo giran los engranes para que, a la hora buena, le pique al botón y todo el teatrito vuele en 1000 pedazos. El quinazo no fue un simple apañón. Fue una masacre política bordada a mano. Y tras el madrazo, cayó el botín. Mientras la perrada le chillaba a su ruco ídolo arrastrado, y otros no daban crédito de tamaña puñalada quirúrgica, el traidor de paciencia infinita empezó a trepar despacito, sin hacer mosca, a la sorda, hasta que el 22 de junio de 1993 se apoltronó en la silla machina. Líder absoluto del gremio, el bastardo que la raza nunca votó. El nuevo capataz parido por una vendimia asquerosa. Y a partir de ahí se sacudió el disfraz de pendejo. Mutó en una bestia de hielo. Acorazada, atascada de gula. No solo le había clavado las garras al cártel gremial más cabrón del país, sino que le vendió su alma a la mafia del poder. Hueso asegurado, fuero vitalicio, cúrules, escaños. Un puto escudo de impunidad impenetrable. Del 79 al 2018, levantó una muralla de puestos políticos a su alrededor. Cero amor por la patria. Era puro terror a pudrirse en el bote. Los de la vieja guardia lo olieron de volada. Por eso lo bautizaron como el Vil Judas, porque no coronó por chingón, ni por cae bien, ni por sudar la gota gorda. Trepó entregando en bandeja de plata al vato que lo sacó de la miseria. Y un cabrón que empina a su propio hacedor por robarse la corona, se va a tardar un suspiro en empinar a la tropa que, según él, iba a cobijar. El sindicato dejó de ser trinchera de la raza. Se volvió su puta bóveda personal, y la contraseña se la había agandallado la peor escoria posible. Los críos de estos caciques nacen envueltos en algodones y huecos existenciales. Billetazos para tapar ausencias, mansiones para tragar soledad, chucherías de lujo para jamás encarar la culpa o el puto abandono. Pero en el clan Deschamps se coció un caldo todavía más podrido. Sus chamacos no nomás crecieron bañados en lana. Esa misma abundancia los desfiguró. Tragaron de un botín que jamás sudaron, que no costó ingenio ni desvelos emprendedores. Esa fortuna chorreaba sangre de Pemex, de las espaldas destrozadas de miles de obreros que se la partían en refinerías cayéndose a pedazos, mientras la parentela del patrón se daba una vida de jeques árabes intocables. Porque aquí entra la parte más cerda y vomitiva del cuento. Mientras el trabajador promedio rascaba para no morirse de hambre, la prole de Deschamps ya levitaba en otro universo. Uno atascado de aviones privados, pedas de alta gama, depas mamadores, perros dándose la gran vida a costa de los que sudaban el crudo, y diamantes comprados como si fueran chicles. Al jefe ya le valía madres maquillar el robo. Ya estaba en un nivel más cínico. Ya le estaba dejando el descaro de herencia a sus cachorros. Arrancamos con Paulina Romero Durán. Su pinche nombre reventó el internet en el 2012, cuando las redes hicieron la chamba que los políticos cobardes de México llevaban décadas evadiendo: desnudar, balconear, hacerlos papilla. De chingadazo brotaron fotos de una morra que, más que cría de un líder obrero, pintaba para princesa de Dubái, rolando por Europa y Emiratos, durmiendo en suites que, en una sola pinche noche,
Se tragaban el sueldo anual de cualquier petrolero raso, presumiendo bolsas de cientos de miles de pesos, empinándose botellas que representaban lo que una familia jodida traga durante un semestre entero. Y lo que más emputaba no era la extravagancia, sino el descaro de presumirlo. Como si esa grotesca realidad no le debiera explicaciones a nadie, como si todo México tuviera que tragarse el sapo de que la raza nace para chingarle y la realeza sindical para trepar bulldogs a primera clase. Y sí, leyó bien, pinches perros. Sus mascotas dormían más sabroso que los vatos que se jugaban el pellejo tragando gas en las plataformas. Descansando en resorts Gran Turismo, se paseaban en jets exclusivos, exhibiéndose como trofeos de una opulencia podrida, vulgarmente ofensiva para un pueblo ahogado en la miseria. ¿Pensabas que ahí topaba su desvergüenza? Aguanta, que el verdadero escupitajo cayó en el 2017. Para su boda por el civil, Paulina presumió 7 pulseras Cartier Love de 18 quilates, retacadas de diamantes, arrumbadas en su brazo cual baratijas de tianguis. 7. Costaban casi 1.900.000 pesos. Échale números. Un obrero de plataforma tendría que sudar más de 2 décadas para costearle esa pinche velada. Una sola madrugada. Un simple capricho transformado en una patada en el estómago para todo México. Aunque la podredumbre del clan iba mucho más allá de la chamaca. Faltaba José Carlos Romero Durán, el vástago que hizo del despilfarro un maldito circo sobre ruedas. Para el 2013, los medios destaparon un Ferrari Enzo de $2 millones, regalito de papi. 2 millones. De billetes verdes, no moneditas. Poco tiempo faltó para que brotara la grabación que transformó esa rabia colectiva en una herida abierta. Un Ferrari 458 Spider bañado en oro rodando por Montecarlo, reluciendo bajo el sol del viejo continente como una burla escupida en la cara de nuestra patria. Puro barniz dorado que valía miles de dólares. Miles. Lana de sobra para proteger a los jornaleros que se jugaban el pellejo entre fierros oxidados y ductos a punto de reventar. Mientras la raza aguantaba con cascos rotos y botas agujeradas, el junior del charro sindical se pavoneaba en una nave forjada con la misma impunidad que blindaba a su estirpe. Y faltaba el tercer heredero, Alejandro Romero Durán, un tipo sombrío, calladito, infinitamente más letal, demostrando que a las sanguijuelas más finas no les gusta la luz. Hay quienes aman mover los hilos desde las sombras. En el 2021, los Pandora Papers lo coronaron como el mafioso de cuello blanco, ese cerebro torcido que comprendió que la opulencia exige laberintos, firmas de humo y refugios libres de impuestos, socios en ultramar, prestanombres y mansiones regadas como tablero de ajedrez. 10 caserones y corporativos allá en las Islas Vírgenes Británicas, fortuna desparramada por toda la capital, Quintana Roo y Guanajuato. Esto rebasaba la faramalla. Era una obra maestra de la tranza. Mastica bien este horror. El viejo apuñala por la espalda para agandallarse el gremio. Exprime a la base para erigirse como cacique, desangra ese mandato hasta forrarse de billetes, para finalmente parir herederos inútiles que confunden prosperidad con rapiña, lujos con delincuencia y patrimonio con lo robado. Esos críos jamás sufrieron la opulencia. Fueron su monstruo más pulido. Y mientras se empapaban de lujos europeos y chequeras manchadas, latía un motor asqueroso que pagaba la cuenta, algo oscuro, algo que apestaba a chapopote, a fierro oxidado, a sudor de obrero explotado. La lana no llovía por milagro. La ordeñaban de Pemex, del lomo de los trabajadores, de nuestras entrañas. Y no tardaría en reventar la bomba que dejaría al desnudo cómo esta maldita realeza de pacotilla llegó a la cima pisoteando a todos sin embarrarse jamás. Los millones no se hacen humo así nomás, ni se esfuman por capricho del universo. Nada se pierde de a gratis. Cuando una mafia sindical secuestra fortunas colosales, cuando un gigante como Pemex comienza a desangrarse desde las tripas, cuando un clan se corona como monarquía petrolera sin haber aportado un maldito peso de valor auténtico, es porque el varo jamás se extravió. Lo triangularon, lo sepultaron, se lo tragaron y lo blanquearon. Y en el oscuro legado de Carlos Romero de Champs, esa maquinaria maldita llevó un sello que hasta la fecha nos arde como hierro caliente. El Pemex Gate. Año 2000. México se arrastraba hacia unos comicios asfixiantes. El partido tricolor no solo apostaba a la silla grande,
Se jugaba el pellejo de toda su dictadura perfecta. Y cuando el monstruo huele su propia muerte, los costales de billetes fluyen con puro pánico. Justo ahí brinca al ruedo el cártel petrolero. Justo ahí emerge la figura de Romero de Champs. Ahí es cuando salta Ricardo Aldana. Y así queda dolorosamente claro que el gremio dejó de defender obreros para volverse el cajero automático de los poderosos. El boquete era asqueroso. 100 millones de pesos, que jamás pisaron las plataformas para darles mantenimiento, lana que nunca se invirtió en arneses decentes, mucho menos en casas de verdad para la raza trabajadora, ni un solo centavo para las esposas y huérfanos de los obreros tragados por la maquinaria. Todo apunta a que esa fortuna fue ordeñada de la paraestatal para inyectarle esteroides a la candidatura de Francisco Labastida Ochoa. Detente a digerir esa bajeza. Recursos del pueblo, cuotas obreras, la sangre de la nación, quemados como combustible proselitista para alimentar al mismo dragón que devoraba a la gente. Al destaparse la cloaca, jurábamos que la maldición se quebraba. El árbitro electoral le clavó al tricolor una sanción brutal de 1.000 millones de pesos. Por fin la justicia balbuceaba palabras mayores. Blanqueo, robo al erario, mafia institucional. Las portadas escupían las caras de los culpables, las cifras y los cómplices. Por un instante, el intocable charro se veía contra las cuerdas. Por un segundo, la ilusión de la cárcel olía a realidad. Pero es aquí donde nuestra pesadilla se oscurece más. Porque en esta tierra no basta con tener al criminal ensangrentado, primero hay que tumbarle el escudo de impunidad. Y el blindaje de Romero de Champs era una maldita fortaleza. Le tiraron fuero con curules, arreglos bajo la mesa, bufetes carísimos, mandatarios cómplices y un ejército de bocas amordazadas a billetazos. La maquinaria política hizo un cerco impenetrable. El sistema sacó las garras para salvarse. Y el parásito que merecía pudrirse en gallola ni siquiera se despeinó. Los delitos pesados se evaporaron entre amparos mafiosos, letras chiquitas y tranzas de madrugada. Para el 2006, la mayoría de sus culpas ya habían sido borradas del mapa. En el 2011, el carpetazo final fue un escupitajo en la cara de millones, orquestando una jugada tan sucia que solo pudo nacer de las mismas mentes rateras. La paraestatal se arrodilló y le regaló a la cúpula un crédito de 500 millones de pesos, sin réditos y a 10 años, con el vil pretexto de construirle casitas a la base. O sea, tras la exhibida monumental, el gobierno no rescató un centavo, los premiaron con más lana. Y mientras montaban ese circo, en el sótano latía un monstruo peor, la lavadora de billetes del clan, ese robo descarado que dejó los maletines para volverse prestanombres, ranchos y lavado puro. Hasta el 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera por fin les echó el ojo. Una mentada de madre en cifras. Declararon 88 millones de pesos en 3 añitos, pero les cayeron 300 millones de la nada. 300 malditos millones. Pura triangulación familiar entre esposa e hijos. 174 millones en caserones. 62 en lujos absurdos. Viajecitos, Miami, su yatecito el indomable, el cinismo total. La pinche cereza del pastel lo resume todo. Las Brisas, Acapulco, año 2015. 5.000 metros cuadrados por $2,5 millones. Maquinado por un abogadillo de cuello blanco. Tiran todo y levantan un palacio frente al Pacífico. Costo, $6,5 millones bajita la mano. ¿Y petróleos mexicanos? Ahogándose en deudas, con fierros podridos y obreros jugándose el pellejo a diario. Esa era la trampa perfecta. Nada de rateros novatos. Era un cártel institucional, un saqueo milimétrico disfrazado de ingeniería financiera. Detrás de cada carrazo, joya, vuelito privado o vista al mar, la duda sangraba. ¿De qué bolsillo salió tanta lana? Y la cloaca siempre topaba en pared. La paraestatal, su maldito sindicato y nuestro país saqueado. Falta el golpe más duro. Esa lana sucia no nomás pagó campañas y palacetes. Se robó lo básico. Mantenimiento, cascos, la vida misma. Y cuando juegas al vivo en las plataformas, la factura no se cobra en pesos, se cobra en cadáveres. Llega el punto de quiebre donde los millones ya no son ceros en la pantalla del banco, ni palacios costeños, ni deportivos en Mónaco.
ni joyitas exclusivas colgadas del brazo de parásitos. Esa lana ensangrentada muta. Se vuelve lumbre, fierros retorcidos, alarmas aullando y cascos manchados en el asfalto, en viudas desgarradas tras las rejas, en huérfanos preguntando por papá. Para Romero de Champs, esa masacre se llama 18 de septiembre de 2012. Reynosa, Tamaulipas. En medio del turno, la planta receptora reventó. Se les abrió el maldito infierno en la cara. 30 compas fallecidos, 46 quemados y destrozados de por vida. El impacto sacudió al país porque todos sabíamos que esto iba a pasar, porque no fue accidente. Fue el resultado de un valemadrismo crónico. Un sistema asqueroso donde la sangre del obrero costeaba el caviar del líder. Ponte en sus zapatos. El cielo negro por el humo. El estruendo rompiéndote los tímpanos. La banda corriendo despavorida entre las llamas. Las señoras amontonadas allá afuera, tragando llanto y viendo arder el lugar donde sus viejos nomás fueron a ganarse el pan. Mientras nosotros escupíamos rabia, los jefazos desde sus escritorios lo veían muy distinto, puro pinche control de daños, una manchita en el traje que había que limpiar en chinga para seguir robando. Y así le hicieron. Lo de Reynosa no fue un caso aislado. Fue el retrato hablado de la pudrición en sus 26 largos años aferrado a la silla, donde las quejas se apilaron igual que los fierros oxidados. Válvulas reventadas, instalaciones de mírame y no me toques. Y raza subcontratada rifándose el físico sin equipo, puros carpetazos de los delegados charros. Más preocupados por lamerle las botas al patrón que por cuidar a sus muchachos. El marcador de la muerte no paraba. 356 caídos por pura chingadera de negligencia en su reinado. 356 platos que no se sirvieron más en la mesa. Y Reynosa ni de chiste fue la primera. Octubre de 2007. El infierno de la Usumacinta. 21 fallecidos. Diciembre del 10 y del 11, igual. Ductos reventados, llamas a tope. Comunidades enteras asfixiándose de pánico. Pero la mafia operaba idéntico. La empresa en bancarrota. Los líderes más pesados. La familia presumiendo el botín. Y en las trincheras, ahí donde el gas tóxico te respira en la nuca, la raza fichaba su entrada sabiendo que igual y salían en bolsa negra. Cómete esta rabia un segundo. Mientras un perforador se persignaba al salir de su casa, del otro lado del charco, algún junior arrancaba su deportivo del año, se trepaba al yate o pedía la champaña más estúpida y cara. El festín de los intocables se pagaba con sangre obrera. Cada excentricidad de esa bola de zánganos costaba fierros viejos en las refinerías, fugas que nadie arregló, botas desgastadas y reportes tirados al basurero. Pero el colmo de la miseria humana no fue nomás la matanza, fue la reacción escupefuego de este sujeto. Con las morgues todavía a reventar, con madres reconociendo cuerpos calcinados, el cabrón escupió una línea que lo retrata de cuerpo entero. No tenemos por qué maximizar un evento que no lo merece. Pura pinche psicopatía. Ahí está el cáncer. Ahí se nota la arrogancia enferma, el desprecio asqueroso hacia la misma gente que le engordó la cartera. Para él, 30 muertos no eran tragedia nacional. Eran un detallito incómodo, un mosco zumbándole al relacionista público. Jamás pisó los velorios. Le valió madres exigir peritajes. No abrazó a ni una viuda ni dio la cara como verdadero jefe. Abrió la boca como el cacique que era. Para él, la raza de trabajo eran puros engranes desechables en su máquina de hacer billetes. Cuando cruzas esa línea de putrefacción, dejas de ser secretario general para convertirte en el verdugo oficial. Por esto mismo el relato duele tanto. Aquí la tranza ya no es una simple cifra lejana. Ya no contamos pesos. Contamos huecos en la mesa. Obreros caídos. Hogares destrozados y un terror que se hereda. La chinga de los trabajadores no solo le pagó los lujos a Romero de Champs, también regó con sangre su maldito imperio. Cualquier reinado de pacotilla termina desplomándose. A veces hay justicia real. Rejas, flashes y condenas. Ocasionalmente vemos castigos ejemplares que nos devuelven tantita esperanza. Pero otras veces, las que más arden, el circo se apaga calladito, pura impunidad, sin que nadie pague los platos rotos, negándonos esa catarsis histórica. Justo la chingadera que pasó con Carlos Romero en octubre de 2019.
Tras añísimos exprimiendo al gremio petrolero como su rancho privado, surfeando sexenios intacto, protegido por el prismo, el fuero, por billetazos y el pánico de quienes le sabían sus porquerías, a este parásito no le quedó de otra que recular. Ya no lo acorralaban solo los eternos rebeldes sindicales, ni la prensa destapando sus obscenidades. Venía un periodicazo desde Palacio, otra administración, discursos puritanos, carpetas de investigación, auditorías congelando cuentas, un pueblo hasta la madre de ver a los mismos intocables librarla siempre. Romero soltó por fin el hueso del sindicato. 26 años de tiranía después de agandallarse la silla en 1993. Su teatro se derrumbaba. Muchos nos ilusionamos creyendo que era una victoria épica. El tiro de gracia a uno de los dinosaurios más asquerosos de la vieja guardia. Pero aquí en México a la impunidad no te la chingas de un plumazo. Se dobla, se reacomoda, pacta su vida. Porque aún sin el trono, la mugre seguía brotando. Arrancando enero de 2021, nos escupieron en la cara. Pemex todavía le soltaba sus 40,000 pesitos al mes, sumando bonos y mochecitos que rebasaban el 1,000,000 anual, con el pretexto pendejo de que le debían vacaciones de una trayectoria que siempre fue un vil saqueo descarado. Mientras la raza se la partía entre peligros y sueldos miserables, el cacique charro seguía sangrando la nómina como mártir. Piénsalo bien, un tipo embarrado hasta el cuello en lavado, desvíos, el Pemex Gate y lujos de virrey, tejiendo telarañas para forrar a su familia pisoteando a sus agremiados, seguía pegado a la ubre de la empresa que él mismo pudrió. Ya ni era robo, era una mentada de madre nacional. El cinismo de gritar que, aún hundidos, estos cabrones caen en blandito. El coraje hervía tanto que al mismísimo presidente no le quedó otra que tachar esa farsa de insulto. Fue hasta marzo de 2021 que por fin le cortaron las pinches alas y lo sacaron de Pemex. Y con todo, el final de película nos lo quedaron a deber. Jamás llegó un castigo que igualara tanto dolor causado. 0 rejas. Ni una puta noche en la sombra que pagara las lágrimas de tantas generaciones de petroleros pisoteados. Luego, la parca hizo su chamba. La noche del 19 de octubre de 2023, en la capital, Romero palmó a los 79 por un paro. Ahí quedó el maldito intocable. No se pudrió encerrado. Nadie le leyó sus crímenes. Jamás le dio la cara a las viudas de Reynosa ni a los niños huérfanos, ni a la raza que escupía los pulmones en fierros oxidados, mientras sus juniors presumían Ferraris, oro y mansiones. Falleció en su camita. Se largó con el apellido intacto, envuelto en esa neblina asquerosa de terror, asco e inmunidad que estilan los caciques mexicanos. Aquí es donde te hierve la sangre. Claro que tropezó. Su mafia se fisuró y su cara quedó manchada, pero nos robaron la justicia entera. El engranaje suelta al diablo pero te esconde el cuerpo. Aunque el cuento no acabó la noche que Romero exhaló. Hay cabrones que se entierran pero su veneno sigue matando. Cadáveres que desde el hoyo siguen moviendo hilos. Tipos con una pinche sombra enraizada en oficinas, tranzas oscuras y bocas calladas. Justo este caso. Cayó el titiritero. Pero el avispero que pudrió sigue apestando. Pemex ahora no es pura ruina financiera, ni una víctima de ineptos o crisis globales. Es un monstruo sangrando heridas del alma. El recuerdo quemante del obrero viendo su escudo protector mutar en un club de vividores. El trauma de meterse a refinerías cayéndose a pedazos sin equipo, mientras la cúpula se atascaba de Rolex, depas de lujo en el extranjero y yates millonarios. La rabia tatuada de saber que el poder en México te soba la espalda mientras te apuñala de frente. Romero fue exactamente eso. No nomás un líder charro, ni un simple esbirro tricolor que desangró el presupuesto para amparar a sus cachorros. Fue mucho peor. Fue la prueba viva de cómo parasitar una bestia desde las entrañas hasta matarle el propósito. Un gremio que prometía cobijo, mutó en colmillos afilados. Una fortaleza levantada con espaldas rotas que acabó tragándose vivos a los trabajadores. 26 años así te pudren más que la cartera. Te joden la cultura. Se vuelve una herencia tóxica. Una pinche normalidad. Sin embargo, hay algo que los de traje jamás dominan. La memoria del pueblo. Porque mientras sus juniors apestaban a Cartier manejando deportivos, mientras las carpetas se pudrían y sus leguleyos hallaban huecos legales,
Abajo, en el lodo, había vatos con buena memoria. Obreros, transitorios, técnicos, abuelos jubilados. Familias completas a las que ese maldito apellido les sabe a sangre, no a liderazgo. El tiempo forjó caras nuevas. Sangre fresca y rebelde. Raza aferrada a quitarles el botín que manejaban como hacienda propia. Ranchos, cuotas sindicales, instalaciones. Exigiendo dignidad. Imagínate este contraste. De una esquina, un cacique enquistado 26 años, amasando 1.500 millones de pesos en el peor asalto de su asquerosa vida. Un panteón de 356 obreros masacrados por la negligencia, pagando la cuna de oro de sus hijos. Del otro lado, compas que siguen rompiéndose la madre desde la madrugada, arrastrando botas hechas pedazos, apretando el itacate y tragando saliva por miedo a morir allá adentro. Esa es la única balanza que importa aquí. Tírate a León a jueces y noticieros. Pesa más la justicia del alma. Al final, el karma trituró a Romero de Champs. Esa inmensa fortuna amasada con sangre jamás... Sus palacios costeros aguantarán décadas enteras. Los paraísos fiscales soportarán los cambios de gobierno. Su linaje seguirá manchando testamentos, ranchos enormes y gruesas carpetas penales. Pero esa asquerosa opulencia jamás resucitará a un solo petrolero muerto. Ningún lujo disipará las trágicas cenizas de Reynosa. Ningún billete le devolverá el padre a esos huérfanos, ni consolará viudas, ni reconstruirá la carne de quienes terminaron en bolsas negras. Muchos aplaudirán su gigantesco peso político. Es innegable. Sobrarán paleros que lo idolatren como un genio intocable del sistema, aunque la cruda verdad te golpea con absoluto asco. Este cacique prostituyó sus ideales para atracar a manos llenas, destrozando al gremio para instaurar su monarquía. Semejante bajeza nunca será grandeza histórica, es pura y vil podredumbre. M.